Ok, seguimos con el libro de Josué, pero quisiera comenzar con dos pasajes en Génesis y uno en Deuteronomio. Now, los israelitas están al lado del río Jordán, están por entrar a la tierra y vemos en Génesis 15, 15, 13 a 16, Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Dios aquí está hablando a Abraham, dándole una promesa, como una profecía. Y sigo Génesis 15, 14. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Now, los amorreos eran los que vivían ahí en el tiempo de Abraham, y Dios está diciendo que no llegó a su colmo la iniquidad de los amorreos. Hablando de esa gente que no conocía a Dios, pecadores, y no iba a darles la tierra todavía. Iba a ser paciente. Y más adelante en Deuteronomio 9, Dios dice por Moisés a Israel, Deuteronomio 9:4, no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, está hablando de la gente que estaba allá en la tierra de Israel, que cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Dios está haciendo que no digan eso, sino es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino por la maldad de estas naciones. El Señor tu Dios las expulsa delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar. Han sido rebeldes contra el Señor. Dios les está diciendo, les está haciendo recordar que ellos van a echar a la gente de la tierra. No es porque los judíos son más justos que los demás. Esto va a ocurrir por la fidelidad de Dios, la promesa que hizo a los padres de ellos. Y también Dios está juzgando el pecado de estas naciones que están en este momento en la historia ocupando la tierra. Y llegamos al libro de Josué y encontramos que Josué el tema es el riesgo y la victoria de la fe. Es lo que encontramos en el libro. Un riesgo en la vida siguiendo a Dios, y hay victoria por la fe. José es el recuento del cumplimiento de la tierra, cumplimiento de la promesa de la tierra. Se encuentra en la promesa a Abraham en capítulo 12 de Génesis y también en capítulo 17. Dios es fiel a la promesa que hizo generaciones atrás. Y la victoria del Señor Dios es poderoso en 3:10. El Señor, Josué está diciendo a la gente que el Señor va a llevarlos, les va a dar la tierra, les va a dar la victoria. Aplicación de Josué para hoy: Dios es fiel a nosotros, cumple todas sus promesas, cumple sus promesas a mí, a su iglesia y a Israel. Es soberano, hace promesas y las cumple. Lo puedo confiar.
Y cuando no, un amigo no hace mucho me dijo, cuando no veo su mano actuando en mi vida, puedo confiar en su corazón. A veces no veo qué es lo que Dios está haciendo, puedo confiarle porque veo su fidelidad a través de toda la historia. Dios es poderoso, omnipotente, no hay nadie que lo puede detener. Es capaz de hacer todo lo que Él desea. Contesta la oración, suple las necesidades y me fortalece. Y hay que recordar, cumple su deseo. Él no está ahí para cumplir mi deseo, Él cumple su deseo en mi vida. Y eso es lo que estamos mirando en Josué. Él está cumpliendo su promesa a ellos. El autor del libro probablemente lo escribió la mayoría Josué con algunas personas que quizás juntaron lo que él escribió y terminaron el libro porque habla de la muerte de Josué. La fecha temprana de composición alrededor de despuésito de la muerte de Josué, después de morir, escenario por ahí 1406 años antes de Cristo. Propósito, la fidelidad de Dios. Eso es lo que vamos a ver en este libro. Hizo la promesa, llevó toda la nación, la cuidó y les está dando la promesa que había dado a sus padres. Y el tema otra vez, riesgo, va a haber guerra, va a haber mucho conflicto en este libro y va a haber victoria según la promesa de Dios. Aquí vemos la tierra prometida desde arriba, el Mar Muerto, campo de Israel al lado del río Jordán. Estamos mirando desde el este hacia el oeste. Ahí en la distancia está el Mar Muerto. Digo, el Mar Mediterráneo, Mediterranean Sea. Y esto fue la vista de Moisés antes de morir. Recuerda que Moisés los llevó por todos los 40 años, pero por haber desobedecido a Dios una sola vez, un líder que conoce muy bien a Dios, Dios le dijo que hablara a la roca y él golpeó la roca y por desobedecer a Dios una sola vez no podía entrar, no podía llevar la nación de Israel a la tierra prometida. ¿Algo fuerte eso? Y me parece que sí, pero ahí vemos la opinión de Dios sobre el pecado en los líderes que Él escoge. La obediencia completa es obligatorio. Y Dios castigó a Moisés y no lo dejó y murió antes de cruzar la tierra. Y dejó a Josué encargado. Fue el ayudante de Moisés durante todos los años. También José fue uno de los 12 espías que Moisés mandó la primera vez a Israel, a la tierra, y él y Caleb regresaron en fe, diciendo, vamos a tomar la tierra, y los otros 10 dijeron que no. Por eso pasaron todos los 40 años en el desierto. ¿Quién es Josué? Vimos algunas cosas de él y en esta noche vamos a ver muchísimo más. Fue un líder militar. En este momento, Josué tenía mucha experiencia en la guerra. Era un líder espiritual, ayudaba a Moisés, deseaba la presencia de Dios, estaba con Moisés en muchas ocasiones cuando él guiaba a la gente, oraba a Dios. Era, creo que, muy amigo con Moisés y deseaba la presencia de Dios. Estaba con él en el tabernáculo y mientras todos los años que guiaba a la gente. Y fue elegido de Dios. Dice en 3:7. 3:7 dice, el Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo.
Entonces reemplace a Moisés y va a llevar la gente a la tierra prometida. El primer capítulo de Josué es una bendición, es algo muy importante para nuestra vida, para José y también para nosotros. Y hay unos versículos claves que establece la fidelidad de Dios y la confianza que nosotros debemos tener en Él. En el capítulo 1, 5 a 8 dice, ahí dice cuál es la clave de su éxito. Y eso se encuentra en los 4 versículos, o 3 versículos. Dice, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Hay como requisito ahí. Una vez dijo que sé valiente, la segunda vez dice, sé fuerte y muy valiente. Y eso es la responsabilidad de nosotros. Por fe en Dios seguimos fuerte y valiente en el llamado de Dios, en lo que tenemos por delante. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspera tu camino y tendrás éxito. Aquí hace referencia a lo que fue escrito hasta ese momento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos mucho más ventajas en cuanto a la palabra de Dios. ¿Meditamos en ella? ¿Seguimos siguiendo la palabra de Dios todos los días? ¿Y conocemos la palabra? ¿Estamos dedicados al proceso de renovar la mente con la palabra, meditar en ella y obedecerla? Eso fue el mandato de Dios a Josué. Eso es el clave de su éxito. Eso es el clave de nuestro éxito. La palabra meditarás en hebreo es agá, en 1.8, en versículo 1.8. Y usó la palabra de un rugido de un león, como está descansando ahí, como respirando, y hay un sonido fuerte y sigue el ruido vez tras vez tras vez. La meditación requiere la recitación tanto que la contemplación. No estamos solamente leyendo la Biblia. Hay que tomar muchas pausas en la vida diaria, la vida personal. Cuando leemos la palabra, la meta no es solamente terminar el capítulo. Debemos tomar una sección y meditar en lo que está diciendo. Pensar, ¿qué es lo que quiere decir esto para mí? ¿Cómo puedo aplicar esta parte de la palabra a mi vida diaria? ¿Cómo puedo incorporar lo que está diciendo en la palabra en mi conversación con los amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con quien sea? Meditar, recitar, voz alta, contemplar, ¿qué es lo que quiere decir? Eso es lo que Dios está diciendo a Josué y es la clave de su éxito. Y no es nada diferente para nosotros. Clave, éxito en nuestra vida depende de la aplicación de la palabra de nuestro Dios en la vida diaria. Entonces, están por cruzar. La primera ciudad que van a tomar es la ciudad de Jericó, la ciudad natal de Rahab, una mujer que vive allá. Muchos conocemos la historia de Rahab, una ramera, y es una de las mujeres con quien hablan dos hombres. Josué manda 2 espías en capítulo 2.
Y me imagino que Josué está pensando que "Uy, no quiero mandar a los 12. Recuerdo que pasó la última vez. La Biblia no dice eso, pero quién sabe. Mandó 2 espías. Y se encontraron en la casa de Rahab y hablaron con ella. Y aquí encontramos una pregunta muy interesante. Disculpe. Fue una ramera y algunos dicen que quizás era dueña de una posada nomás. Realmente no importa, era una mujer ahí con, ah, con quien habló los 2 espías. Y encontramos de Rahab realmente una mentira. Creía a Dios, recibió los 2 espías de Israel. Y hacemos la pregunta, ¿fue buena la mentira que echó a los de su pueblo acerca de los 2 espías? Porque llegaron y ella escondió los 2 que Josué había mandado y los soldados de la ciudad estaban buscando la gente que llegó de Israel porque llegaron a revisar la ciudad, a ver cómo era. Ella dijo que ellos estaban, pero ya salieron, fueron por allá, pero realmente ella los había escondido en su casa y les echó mentira. Y preguntamos, ¿fue buena la mentira de ella? Porque en Hebreos dice que fue una mujer de fe. ¿Deben los cristianos siempre decir la verdad? ¿Existe tal cosa como mentira justa? Muchas clases de preguntas hacemos sobre lo que pasó con Rahab. Entonces, vamos a examinar eso por unos segundos. La hermenéutica o la examinación de una mentira. Aprobación divina en una área no significa la aprobación divina en todas las áreas. La Biblia habla sobre Rahab de manera positiva. La Biblia frecuentemente recuenta lo que no está aprobado por Dios. Lo que aprueba el Nuevo Testamento es la fe de Rahab, no la falsedad. Recuerda que ella creció en una ciudad y nadie ahí conocía a Dios. O quizás tenían la información acerca de Dios y querían seguir a sus propias cosas, su propia religión. Porque había influencia. Encontramos que en esa área había influencia de la palabra de Dios en algunos momentos en la historia. Y negaron la verdad, no querían obedecer a Dios. Pero Rahab creció en ese ambiente. Entonces reaccionó por fe, por la manera que conocía. Y echó mentiras, pero el enfoque aquí es la fe de ella y no la mentira. Aquí este pasaje y lo que dice en Hebreos 11 no, no está hablando de la mentira. La enseñanza acerca de echar mentiras se encuentra en otras partes de la Biblia y el enfoque es su fe. Y eso es lo que agrada a Dios. Y eso está bien comunicado en el libro de Hebreos. Rahab conoció a Jehová como el Dios supremo y fue salvada por fe. Conoció a Dios por lo que había escuchado de Israel cuando salieron de Egipto y cuando pasaron 40 años, millones de personas y Dios los cuidó y habían vencido a otros ejércitos, otro lado del río Jordán. Ella escuchó eso y creyó a Dios y actuó según esa fe, escondiendo los espías. Entonces, José mandó los espías, regresaron con su reporte y le dieron a Rahab una promesa de no matarla y la iban a cuidar. Y ahora Josué tenía que llevar al pueblo al otro lado del río. Y el río Jordán se encontraba a nivel de inundación en esa parte del año. ¿Y cómo iban a cruzar? Y Dios les dio instrucciones y que iba a hacer lo mismo que hizo en el Mar Rojo. La intención del cruce milagroso fue, y eso es lo que hizo, paró el agua y cruzaron. Fue para fortalecer la fe del pueblo y confirmar el llamado de Josué para guiar y ser el líder
de Israel. Y Dios hace eso muchas veces en la Biblia, hace cosas milagrosas. Y eso lo encontramos en la mayoría del libro de Hechos, creo yo. Dios estaba haciendo cosas maravillosas y para confirmar que los apóstoles eran líderes de la iglesia. Y eso es lo que encontramos aquí. Josué, Dios iba a levantar a Josué en los ojos de Israel. Cruzando el río Jordán, paró el agua y hay mucha, no sé, es mucha, pero algo de conversación sobre el evento. Algunos dicen quizás fue un evento natural por deslizamientos de tierra, y eso es lo que pasó en 1267 a.C. Descubrieron por alguna manera que eso sí pasa en ese río. Pero lo que dice en 3:17 de Josué es cruzaron en tierra seca. Y aquí tenemos que concluir, Dios hizo algo maravilloso. No fue nada natural. Dios hizo otro milagro para su pueblo. Entonces ahí cruzaron el río y frente a un lugar que se llama Gilgal y sacaron 12 piedras y las llevaron a Gilgal y las amontonaron como memorial del cruce del río Jordán. Hicieron algo para indicar a sus hijos, esas piedras. O cuando los hijos preguntaron, papá, ¿para qué son esas piedras amontonadas? Son 12. Y el papá le explicaba lo que Dios hizo por ellos en ese momento cuando cruzaron el río. El propósito fue para hacerlos recordar algo especial, un lugar con algo diferente en ese lugar. Y la pantalla dice, ¿cómo podemos honrar la memoria de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Hacemos cosas así? ¿Podemos? ¿No es cierto? No levantamos lo que hacemos al nivel de la autoridad de la Escritura, pero Dios les dio algo para recordar lo que Dios había hecho. Y ellos necesitaban eso tanto que no les puedo decir. Ellos necesitaban recordar. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Somos expertos en olvidar. Y yo necesito algo en mi vida para ayudarme a recordar lo que Dios ha hecho. Y esos son las órdenes que Dios dio a ellos para eso mismo. Llegaron a este lugar, Gilgal, y circuncidaron a la gente. ¿Por qué? Había suspendido ese rito por todos los 40 años en el desierto. ¿Y por qué? El pueblo estaba bajo 40 años de juicio. No se circuncidaron en esos años. La circuncisión habría indicado que todo estaba bien. Y así no fue. Estaban bajo juicio durante esos años y tenían que volver a aplicar el señal en su carne que Dios les había dado a sus antepasados. Y así lo hicieron en Gilgal, circuncidaron a todos los hombres que habían nacido durante los 40 años, porque algunos ya estaban, que tenían 40 cuando comenzaron los 40 años. Y después de Gilgal, o al lado de Gilgal, aparece un hombre en capítulo 5. Capítulo 5, 13 a 15. José encontró un hombre con una espada. Dice, cuando José estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y José fue hacia él y le dijo, me imagino que era un hombre, apariencia de un hombre maravilloso, algo distinto. Él tenía que hablarle. Y él le preguntó, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Y 5:14, no, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor.
Y Josué se postró en la tierra y le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Él quería una palabra de Dios, al siervo de Dios. Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, es muy interesante lo que dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Así lo hizo Josué. Y aquí hay algunos aspectos de esta conversación bien interesantes. La palabra capitán en hebreo está usado por el príncipe de paz en Isaías, una referencia a Cristo. Comandante del ejército angélico de Dios. Comandante, el más grande. El que merecía la adoración. Porque Josué se postró, reconoció y le hizo reverencia. Y se compara este evento al encuentro entre Moisés y Dios. Y no encontramos ningún ser en toda la Biblia, por su presencia, la tierra se vuelve algo santo. Y los hombres tienen que quitar sus zapatos, sus sandalias. Y algunos teólogos opinaron que quizás es una apariencia del Cristo antes de nacer de María. ¿Dónde estaba Cristo, el Hijo de Dios, durante todo el Antiguo Testamento? Vivo, obrando, haciendo algo. Y a lo mejor esto es una visión, una apariencia de Cristo, de Jesús, del Hijo de Dios con Josué. Merecía adoración. ¿Cuál fue la razón por esta apariencia a Josué? Fue para decirle, el Señor está contigo. Otra confirmación del mandato que Dios había dado a Josué. Y algo que necesitaba. Y nos gusta mucho cuando Dios confirma algo que estamos haciendo por seguirle, por una decisión que tomamos por fe. Entonces, cruzan el río y aquí está un resumen de la conquista que hicieron. Entraron en medio, tenemos la campaña central en capítulo 6 a 9. Después fueron al sur, a la campaña del sur en capítulo 10. Y después fueron al norte en capítulo 11. Entonces dividieron la tierra y es algo estratégico, me parece. Pero sí fue, así conquistaron la tierra. El primer objetivo militar de Josué fue Jericó. Y conocemos mucho de lo que sucedió ahí. Cayeron los muros de Jericó. Aquí encontramos lo que encontraron los arqueólogos en Jericó. Y me gusta esta foto porque demuestra lo que tenemos escrito en la Biblia se encuentra en la realidad. No estamos leyendo acerca de lugares en la Biblia y no sabemos dónde están. Sí sabemos, esos lugares están ahí. Hay evidencia de muchísimos detalles en el Antiguo Testamento. Entonces, las órdenes de Dios fue rodear por 6 días, una vez cada día por 6 días, marchando nomás. Fueron las órdenes de Dios. El séptimo día tenía que rodear 7 veces y gritar y trompetear, tocar las trompetas, hacer un ruido fuerte y quizás les dio miedo a la gente de la ciudad de Jericó. Y eso fue las órdenes de Dios para conquistar la ciudad. ¿Y qué es lo que pasó? Los muros cayeron. Entonces, y ellos entraron y mataron a toda la gente, menos a Rahab y su familia. Y llegamos a esta pregunta, ¿por qué un Dios justo dará órdenes a Israel para destruir al pueblo de Canaán? Porque les dio órdenes de destruir todito,
No podían dejar nada vivo, ni mujeres, ni hombres, ni niños. Matar todo. ¿Por qué? Castigar a los malvados de la tierra. Muchas veces, y hemos visto esto en la historia, una cultura se vuelve tan mal, tan pecadora, empiezan a hacer cosas tan feas, y eso es lo que encontramos de este gente, aún por el estudio de la arqueología. Muy inmorales, um, hasta sacrificaron sus hijos a sus ídolos, sus bebés a los ídolos, matándolos, pensando que estaban dando un servicio a sus dioses. Entonces, para castigarlos, eso fue el juicio de Dios para ellos, usando a Israel. También para preservar la pureza de Israel, ellos tenían que matarlos. Eran tan perversos, corruptos, pecadores al extremo. Y Dios estaba borrando el pecado de ellos de la tierra. Había tanta maldad que tenía que hacerlo. Entonces cayeron los muros. ¿Cómo se cayeron los muros de Jericó? Y algunas opiniones. ¿Fue un terremoto en el momento que gritaron? Algunos dicen vibraciones de las trompetas. No me parece. Intervención sobrenatural. Creo que es la única manera de explicar lo que sucedió. Porque no cayó la casa de Rahab y no murió ella cuando cayeron los muros, porque ella vivió encima de los muros y hubiera muerto si cayeron todos los muros. Y en su casa no cayó y ella no murió. Intervención sobre un milagro. Y si preguntamos cómo puede ser eso, vuelvo otra vez a la misma pregunta. ¿De quién estamos hablando? Un Dios, un ser tan poderoso que habla y crea las cosas. Habla y las cosas llegan a la existencia. ¿De quién estamos hablando? Esto no es fácil destruir una ciudad tan pequeña. Entonces conquistaron a Jericó. Y Dios les dio órdenes de matar a todos y destruir todos, guardar el oro y la plata para el uso del templo, y nadie podía sacar nada de ahí, porque la primera vez, la primera ciudad es algo que Dios usó para explicar algo a la gente de la tierra y también a Israel. De Dios es la victoria. Dios está comenzando una obra milagrosa y quería comunicarles. La batalla es mía, dice el Señor. Entonces, la segunda ciudad es la ciudad de Ai. Y Dios los mandó, investigaron esa ciudad. Algunos que investigaron regresaron con reporte a Josué que el pueblo es pequeño, no hay que mandar tantas personas. Vamos a mandar unos miles de personas y vamos a conquistar esa ciudad sin problema. Atacaron y fueron vencidos. Los hombres de Ai salieron y ganaron a los de Israel. Entonces, ¿qué está pasando? Josué llevó la situación a Dios en oración, y Dios le había comunicado a Josué que hay pecado en el campo. Eso es un principio que necesitamos aprender, que no puede haber pecado en el campo de Dios, no puede haber pecado en el cuerpo de Dios. Aquí vemos un principio: la tierra santa debe ser ocupada por un pueblo santo que obedece a Dios. Y había un hombre, Acán, que llevó cosas y los escondió. Y Dios les dio órdenes de matarlo. Había desobedecido a Dios
después de haber recibido el mandato de Dios, de destruir todo en esta primera ciudad. Eso fueron las órdenes de Dios y lo mataron. Mataron a él, fue castigado por el pecado y los hijos castigados también. Mataron los que estaban con él. Deuteronomio 24, 16 dice: los padres no morirían por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque aparentemente mataron los hijos de Acán. Quizás fueron castigados porque participaron en el pecado de Acán. Y tú sabes cómo es, cuando alguien en la familia habla de una buena idea, vamos a hacer esto, y no vamos a decirlo a nadie. Pues, ¿qué hacen todos los demás de la familia? Muchas veces están participando con él. Y eso pudo haber pasado, no tenemos todos los detalles. O quizás sufrieron las consecuencias del pecado de Acán. Yo me inclino hacia el lado que ellos también participaron y todos murieron. El destino de los hijos de Acán, de acuerdo con el texto, los mataron. Algunos especulan que mataron a él y dice en 25, y los quemaron, o quemaron lo que fue robado. Pero creo que mataron a sus hijos. Y no tenemos todos los detalles, pero el punto es la seriedad del pecado ante Dios. Si Dios dice algo, está pidiendo, requiere la obediencia. Y de todas maneras, a pesar de los detalles, vemos que la opinión de Dios sobre el pecado es algo serio. Hay que recordar eso. Cuando conocemos algo que debemos hacer o no hacer, debemos obedecer. Dios va a juzgar, tiene que juzgar el pecado por la santidad de su carácter. Entonces, otra vez, la primera vez perdieron los hombres de Ai, vencieron a los de Israel y Dios, Josué lleva la situación, oración a Dios y hacen otro plan y llevan todo el pueblo esta vez, confiando que Dios les va la victoria. A la derecha dice el asalto de la mañana. Mandaron a algunos hombres en la mañana a atacar a Ai y ellos salieron de su pueblo y Israel dio la vuelta y fueron corriendo como si tuvieran miedo, y mientras los hombres de Ai perseguían a ellos, otros fueron al otro lado, dice ahí abajo, el asalto de la noche. Fueron a otro lado de Ai, atacaron la ciudad, que la dejaron sin cuidado, sin hombres de guerra, y quemaron la ciudad, vencieron la ciudad y después mataron a todos los hombres. Entonces, confiando en Dios, echando el pecado del campo, sí podían vencer. Es un principio bastante importante, echando el pecado de entre nosotros. Un principio que vemos de mucha claridad en el Nuevo Testamento para la iglesia. Y hay excavaciones de la ciudad de Ai, algo verdadero. Es un lugar que realmente existe. Los científicos han encontrado el lugar. Y hay un debate de exactamente dónde está. Puede ser que volvieron a construir la ciudad, la movieron. Hay un debate ahí, no vamos a pasar mucho tiempo en eso. Pero los lugares en la Biblia se encuentran. Pues conquistaron a la ciudad, al pueblo de Ai. Después fueron, según las órdenes de Moisés, a Monte Gerizim y Monte Ebal. Y seis tribus en un lado, 6 tribus en otro lado, y ahí ratificaron otra vez el pacto que habían hecho con su Dios.
Los 6 de las tribus anunciaron las bendiciones por obedecer. Otros 6 contestaron con las maldiciones por desobedecer el pacto de su Dios. Todo el pueblo involucrado, todo el pueblo escuchando todos los eventos, las bendiciones o las consecuencias de desobedecer el pacto. Todo el pueblo estaba ahí con los levitas, los sacerdotes, escuchando, ratificando el pacto que habían hecho. Después de eso, ahí en el libro de Josué, llegan una gente de la ciudad de Gibeón. Llega un grupo de personas con comida vieja y seca, con ropa gastada, y llegan ahí diciendo a la gente de Israel, que hagan un pacto de paz con nosotros, porque venimos de un pueblo lejos y hemos escuchado de la fama de la nación y queremos hacer un pacto de paz con ustedes, que ustedes sean nuestros amigos y nosotros los amigos de ustedes. Pero no consultaron al Señor, hicieron el pacto y encontraron después que esta gente era de un pueblo muy cerca del campo de Israel. Los engañaron, hicieron el pacto y no consultaron al Señor, no llevaron el asunto al Señor, pero tenían que cumplir su palabra. Y los hicieron siervos cuando debían echarlos de la tierra y matarlos por su maldad. Pero esa gente astuta engañaron a la gente de Dios. Y eso todavía pasa hoy en día. Los del mundo sí pueden engañar a los cristianos. Si no tenemos cuidado de llevar las decisiones a nuestro Dios en oración. Debemos aprender a estar alertas por las decepciones que puede haber en nuestra vida. En algunas ocasiones, había varios reyes que se juntaron para pelear contra Israel y como Dios estaba con ellos, los podían vencer y los mataron. Y en una de esas guerras, una de esas batallas, había un día largo, más largo que lo normal en capítulo 10 de Josué. Algunos dicen que está escrito así para comunicar imágenes poéticas. Parecía un día bien largo. Otros dicen que fue eclipse total y que la tierra paró y no hizo vueltas, o luz prolongada, la luz del día extendida por la desaceleración de la tierra, la inclinación de la tierra o la reflexión de la luz. Científicamente no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que había más horas en ese día que lo normal. Otra vez, ¿cómo puede ser eso? Otra vez, gracias por preguntar. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un Dios para con quien nada es imposible. Puede parar la tierra. La hizo. ¿De quién estamos hablando? Después fueron al norte, conquistaron muchas ciudades ahí al norte. Otra vez varios reyes se juntaron tratando de ganar a Israel, claro que no podían, y capturaron una ciudad principal, Hazor, y quemó esa ciudad por completo. Y se encuentra en la arqueología, el calor hizo añicos al basalto en el palacio cananeo de Hazor. Se encuentra aquí algo sucedió de un calor impresionante. Y aparentemente guardaron aceite en este palacio. El aceite se quemó y causó una gran calor. ¿Y cuántas ciudades
quemó Josué en el norte, pues muchísimos. Y se encuentran otra vez en la arqueología, en varios lugares, niveles de cosas quemadas. Por el estudio de los científicos, eso es lo que se encuentra. Y llegamos a capítulo 11, los 11 a 12 los eventos se revisan y las victorias se resumen. La tierra fue dividida por sorteo según las necesidades. Cada tribu recibió su tierra según su tamaño, según su necesidad. Y en Josué tenemos muchísimos capítulos dedicados a explicaciones de eso. La tierra de Simón va hasta este río, hasta este monte. La tierra de Neftalí va más allá de tal ciudad, y la tierra de Aser va hasta el mar, hasta el límite con Neftalí. Muchísimos detalles encontramos ahí. Para nosotros no conocemos la tierra, no somos de las tribus, no somos judíos, pero para ellos, estos capítulos, 9 capítulos dedicados a asignar tierra, es la propiedad de ellos. Es algo bastante importante. Así conocen sus límites, los lugares donde ellos pueden hacer casas, las ciudades que pertenecían a cada tribu. Para ellos es importantísimo. A nosotros no nos toca, no nos interesa tanto, pero son capítulos bastante importantes para la nación de Israel. Y termina el capítulo un discurso de despedida de Josué, porque es que aquí va a morir. Y dice Yahvé en capítulo 23, Yahvé es fiel, cumple sus promesas. Básicamente está diciendo, mire todo lo que el Señor ha hecho. ¿Y cuántas cosas tenemos en nuestra vida donde podemos decir eso? Mire todo lo que Dios ha hecho. Aún si es solamente la creación, las cosas maravillosas que podemos disfrutar. Y Israel se compromete a cumplir el pacto. Dice en 24:24, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Y qué bueno el deseo. Esa generación sí sirvió a Dios, pero vamos a encontrar malas noticias en la segunda hora de esta noche, porque prometieron obedecer a Dios, pero vamos a ver que en su carne no podían.